Tema 3. Contraexamen. Marco jurídico aplicable al contraexamen extraído del Código Nacional de Procedimientos Penales. Disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio. Artículo 371. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurra en la audiencia, por lo que permanecerán en una sala distinta a aquella en donde se desarrolle, advertidos de lo anterior por el juzgador que presida la audiencia. Serán llamados en el orden establecido. Esta disposición no aplica al acusado ni a la víctima, salvo cuando ésta deba declarar en juicio como testigo. El juzgador que presida la audiencia del juicio identificará al perito o testigo, le tomará protesta de conducirse con verdad y le advertirá de las penas que se imponen si se incurre en falsedad de declaraciones. Durante la audiencia, los peritos y testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que consten anteriores declaraciones o de otros documentos que los contengan, y solo deberá referirse a esta y a las preguntas realizadas por las partes. Artículo 372. Desarrollo del interrogatorio. Otorgada la protesta y realizada su identificación, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra a la parte que propuso el testigo, perito o al acusado para que lo interrogue, y con posterioridad a los demás sujetos que intervienen en el proceso, respetándose siempre el orden asignado. La parte contraria podrá inmediatamente después de contrainterrogar al testigo, perito o el acusado. Los testigos, peritos o el acusado responderá directamente a las preguntas que les formulen el Ministerio Público, el defensor o el asesor jurídico de la víctima en su caso. El órgano jurisdiccional deberá abstenerse de interrumpir dicho interrogatorio, salvo que medie objeción fundada de parte, o bien resulte necesario para mantener el orden y decoro necesarios para la debida diligenciación de la audiencia. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá formular preguntas para aclarar lo manifestado por quien deponga, en los términos previstos en este código. A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio a los testigos que ya hayan declarado en la audiencia, siempre y cuando no hayan sido liberados. Al perito se le podrán formular preguntas con el fin de proponerle hipótesis sobre la materia del dictamen pericial, a las que el perito deberá responder ateniéndose a la ciencia, la profesión y los hechos hipotéticos propuestos. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia del contrainterrogatorio, la parte contraria podrá contrainterrogar al testigo respecto de la materia y las preguntas. Artículo 373. Reglas para formular preguntas en juicio. Toda pregunta deberá formularse de manera oral y versará sobre un hecho específico. En ningún caso se permitirán preguntas ambiguas o pocas claras, conclusivas, impertinentes o irrelevantes, o argumentativas, que tiendan a ofender al testigo o peritos que pretendan coaccionarlos. Las preguntas sugestivas solo se permitirán a la contraparte de quien ofreció al testigo, en contrainterrogatorio. Artículo 374. Objeciones. La objeción de preguntas deberá realizarse antes de que el testigo emita respuesta. El juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta, resolverá a plano. Contra esta determinación no se admite recurso alguno. Artículo 375. Testigo hostil. El tribunal de enjuiciamiento permitirá al oferente de la prueba realizar preguntas sugestivas cuando advierta que el testigo se está conduciendo de manera hostil. Artículo 376. Lectura para el apoyo de memoria o para demostrar o superar contradicciones en la audiencia. Durante el interrogatorio y contrainterrogatorio del acusado, del testigo o del perito, podrán leer parte de sus entrevistas, manifestaciones anteriores, documentos por ellos elaborados o cualquier otro registro de actos en los que hubiere participado, realizando cualquier tipo de manifestación cuando fuera necesario para apoyar la memoria del respectivo declarante, superar o evidenciar contradicciones, o solicitar las aclaraciones pertinentes. Con el mismo propósito se podrá leer durante la declaración de un perito del informe que hubiera elaborado. Siempre es importante realizarse esta pregunta y decisión estratégica saber si se va a contraexaminar a un testigo, ya que cada vez existen menos sorpresas a la hora de contrainterrogar, o por otro lado, esperar sorprender a tu contraria con esta situación, por lo que antes de iniciar un contrainterrogatorio, debes de verificar las siguientes circunstancias. Consideraciones especiales para el contrainterrogatorio. ¿El testigo en realidad pone en peligro tu caso? Existen testigos que no ponen en tela de duda tu teoría del caso,
acrediten proposiciones fácticas, hechos que no pretendes pelear o simplemente son utilizados para incorporar algún documento a juicio. Recuerda la importancia de no volverte un abogado que solamente pelea por pelear. Eso lo único que ocasionará es que pierdas credibilidad como litigante ante el tribunal de enjuiciamiento. No te vuelvas un abogado incómodo que lo único que hace es perder el tiempo a las partes. ¿El testimonio es creíble? En algunos casos el testimonio vertido lleva bastantes problemas. Falta de credibilidad, demasiados refrescos de memoria para hechos que deberían ser fáciles de recordar, como por ejemplo, si el acusado era un hombre o una mujer, si era de noche o era de día, si la persona era obesa o delgada. En algunas ocasiones el testigo puede estar lleno de este tipo de problemas que inciden de manera directa en su credibilidad y hasta en el testimonio mismo. Si eso acontece, puedes valorar no contrainterrogar y guardar esos incidentes para argumentarlos en tu alegato de clausura. Recuerda que en el juicio todo es valoración, aprende a utilizar estos puntos. ¿Se dijo menos de lo que se esperaba? Si esto pasó, considera no contraexaminar, ya que le darás una segunda oportunidad al testigo para volver a rectificar lo que omitió decir en el redirecto. ¿Cuáles son tus expectativas de hacer el contraexamen? Si el testigo es bueno y tu contraexamen no da mucho que esperar, considera evitar realizarlo. Probablemente sea más perjudicial y solo ayuda a fortalecer la credibilidad del testigo. Recuerda que en todo momento debes de cuidar tu imagen como abogado objetivo, ya que si empiezas a debatir todo de manera poco objetiva y el juzgador se da cuenta que tu perfil es más de un abogado que solo está buscando pelear, será más difícil conseguir los resultados esperados. ¿Qué riesgos debes de tomar? Los riesgos que necesitas tomar en un contraexamen dependen sustancialmente de los riesgos que necesites tomar. Si tu caso es bueno, lo natural es no arriesgar tanto. Si no es así, lo natural es que tomes riesgos, ya que las probabilidades de éxito en tu asunto son menores y resulta ser, evidentemente, el camino más lógico. Lánzate con todo en el contraexamen. ¿Cuáles son los objetivos a realizar en el contraexamen? Primero, conseguir que el testigo afirme hechos favorables a tu caso. Este es el primero y más importante propósito para tu caso. Es importante hacer todo lo posible para conseguirlo. Ello obedece a una lógica muy simple. Si el testigo de la contraparte declara hechos que no fueron señalados dentro del examen directo, genera una impresión al tribunal de que el testigo pretende ocultar algo, o en caso contrario, que pretende beneficiarse de manera parcial al oferente de la prueba. Objetivo número 2. Lleva al testigo a que haga un contraexamen que termine lastimando el caso de la contraparte. El segundo propósito es precisamente realizar un contrainterrogatorio destructivo que ayude a desacreditar al testigo y al testimonio. Esto es regularmente la estrategia más utilizada a la hora de hacer el contraexamen, en donde habrá que atacar la percepción del testigo sobre lo que vio y sobre sus condiciones personales, las cuales se irán desarrollando más adelante. ¿Cuál es la estructura del contraexamen? La mayoría de los contraexámenes llevan una secuencia que hacen que sea más sencillo para el tribunal comprender la información que ingresa del contraexamen. Se propone lo siguiente en base a la doctrina que ha sido leída. Concentra tu contraexamen en la menor cantidad de puntos como sea posible. Intenta que tu contraexamen tenga la menor cantidad de puntos focales como sea posible, ya que si lo haces enfocado en muchos puntos, lo que sucederá es que el tribunal dejará de poner atención en ellos. Trata de discriminar los puntos más débiles. Recuerda, debes hacer todo lo posible para que el tribunal de enjuiciamiento se enfoque en pocos puntos, pero a su vez los más importantes. Consejo número 2. Utiliza tus mejores puntos de tu contraexamen al principio y al final. En un proceso penal en donde la persuasión que tienen los jueces a la hora de ver a los testigos juega un rol importantísimo, considera siempre realizar esta técnica y utiliza tus puntos más importantes al principio y al final. Varía el orden de tus puntos de interés. Recuerda que la persona que estás contraexaminando está acostumbrado a una secuencia lógica en el examen directo. Busca alternar los temas. Haz que no sea tan fácil para el testigo trabajar su trabajo de contestar. Ello puede ayudar a que lo hagas que pierda su guión, ya que en la mayoría de las ocasiones los testigos son aleccionados por la parte oferente de la prueba, en donde inclusive le señalan las preguntas que le harán en el contraexamen. Haz que ese trabajo no sea tan sencillo. Siguiente consejo, no repitas el examen directo. Este es un gran error al buscar que el contraexaminador vuelva a repetir lo mismo que ya dijo en el directo. No lo hagas. Lo que en ocasiones busca y piensa el contraexaminador es que el testigo vaya a aceptar una realidad distinta de lo que ya se declaró en el directo por la presión o por la dureza de las preguntas del contrainterrogatorio al momento de decirle
que es un delito declarar con falsedad. Este tipo de estrategias no llevan a nada bueno, ya que es poco probable que vayas a conseguir que el testigo diga algo distinto. Ahora bien, reglas del contraexamen. Sigue estas reglas para que tu contraexamen tenga importantes puntos y sea más seguro realizarlo. Primera regla, empieza y termina con preguntas fuertes. Es la parte más importante en el contraexamen. Si tú empiezas con preguntas como: señor Juárez, le haré un par de preguntas, no será de gran impacto. Es importante empezar con algo que alerte al tribunal, como: usted estuvo en la cárcel, ¿cierto? Regla número 2. Conoce la probable respuesta antes de ser contestada. Esto ayudará a hacer un contraexamen más seguro. Juega seguro. El contraexamen no es una etapa para descubrir hechos. No vayas de pesca. Debes de saber en su mayoría qué va a contestar. Procura jugar seguro. Haz una investigación previa y pregunta. Regla número 3. Pon atención a la respuesta del testigo. Pon atención en las respuestas que da el testigo en su examen directo y utilízalas para lograr hacer un buen contraexamen con la información que se desprende de ello y las declaraciones previas. No te desenfoques en ello. Regla número 4. No juegues el juego de pelear con los testigos. La frustración de no conseguir las respuestas que quieres pueden hacer que pierdas el rumbo, pero no debes de enojarte ni pelear con el testigo. Sigue tu camino y pasa a otra pregunta o a otro tópico si las respuestas que están dando no suman a tu teoría del caso. No pongas al testigo a explicarte las cosas. Las preguntas de qué, cómo, cuándo, etc. suelen ser desastrosas en un contraexamen. Trata de no darle la oportunidad al testigo a que explique el porqué de sus respuestas. En caso de que el testigo dé respuestas que no le estás preguntando, pídele al juez que ponga orden. Y en caso de insistir, pídele que se le aplique alguna medida de apremio por entorpecer el interrogatorio. Siguiente regla, no preguntes mucho de una sola respuesta. Es importante entender que no siempre se va a llegar a la respuesta que queremos. Trata de variar un poco las preguntas. Termina a tiempo. Cuando hayas conseguido la afirmación que necesitas, detente. Acaba con las ganas de seguir preguntando cosas o pedirle al testigo que diga con sus propias palabras la frase que quieres escuchar. Siguiente regla, realiza preguntas sugestivas. No es el momento para hacer preguntas abiertas, pues recuerdo, estamos en una etapa en la que ya sabemos qué es lo que va a contestar el testigo. Hacer preguntas abiertas presupone que necesitas obtener información que desconoces y eso no tiene sentido. Haz preguntas sugestivas, sabes exactamente a dónde quieres llegar. Siguiente regla, realiza afirmación de hecho y deja que el testigo afirme lo que dices. Realiza afirmación de hecho que dejen al testigo afirmar lo que dices. Es importante para acreditar tus proposiciones fácticas. Realiza preguntas cortas que aclaren hechos. Ve poco a poco llevando al testigo. Siguiente regla, mantén el control del testigo. Mantén el testigo siempre contestando lo que ocupas. Si agregas más información de la que necesitas, hazle ver al tribunal esta situación para que le llame la atención al testigo. Si persiste con esta situación, considera pedirle al tribunal le aplique una medida de apremio. Es importante hacerle saber al testigo que conoce los hechos, cómo pasaron, quiénes estaban, entre otras cosas, para que con ello le hagas sentir que sabes la verdad, para que le sea más difícil mentir. Por último, sé buen actor. Si conseguiste una respuesta muy mala, no le hagas mucho escándalo, hasta que el tribunal vea que no fue tan importante para el caso. Si puedes remediarlo con otra pregunta, y si no puedes, sublimemente pasa a otro punto fáctico, es decir, a otra proposición fáctico, a otro hecho el cual quieras acreditar. Bien, otro punto que debes analizar es si el examen directo te ayuda a fortalecer tu teoría. Si las afirmaciones que se hicieron en el examen directo pueden ayudar en algo a tu teoría del caso, considera volver a preguntar al testigo para que las afirme. Recuerda que es importante hacer eco en esa información que servirá para fortalecer tu caso. Ahora bien, siguiente regla, ¿puede el testigo corroborar tu caso? Si puedes conseguir que el testigo aporte datos que, aunque no lo haya dicho en el directo, corroboren tu caso, tendrán impacto para tu caso. Inclusive si utilizas su declaración para incorporar algún documento, seguramente esto será perfecto para tu caso. Otro de los puntos, desacredita testimonios desfavorables. En la actualidad será muy complicado que puedas destruir totalmente un testimonio y que quede acreditado que el testigo es falso. El objetivo y la ruta es desacreditar lo mayor posible la información de los testimonios que ofrece cada uno de los testigos para efectos de que sean valorados al final bajo esa perspectiva. Desacredita el testimonio. Muchas veces los testigos mencionan lo que vieron, pero ellos ni siquiera saben cuánto han visto o de cuántas cosas no se percataron. El trabajo del contraexaminador es precisamente ampliar esa experiencia al tribunal y lograr que el testigo hable más de ello
y con ello lograr acreditar que no sabe tanto como dice. En este caso es importante acentuar estos tópicos para efectos de desacreditar el testimonio. Primero que nada, percepción. El trabajo en el contraexamen es precisamente dejar asentado que el testigo no vio lo que dijo ver, que las circunstancias no permiten esa situación que él refiere. Golpea la percepción del testigo de lo que creyó haber visto. Memoria. Es importante hacer un buen trabajo en razón a la memoria de los testigos para poder acreditar ciertos puntos fácticos. ¿Qué sucede en este caso? Hay muchos testigos que no cuentan con buena memoria y pueden no recordar qué fue lo que pasó en un hecho delictivo, y mucho más sencillo si el hecho pasó hace mucho tiempo. Comunicación. Golpea la falta de habilidad del testigo para poder dar detalles sobre las cosas. Si ves que no es bueno para comunicarse y qué es lo que quiere expresar, ataca con fortaleza ese punto. Siguiente punto, desacredita la conducta. Es siempre correcto desacreditar la conducta del testigo, y más cuando habla que sus conductas son correctas. Ejemplo, algún conductor que a la hora de un choque no ayudó a la persona accidentada, no le había contado nada a su esposa, que huyó del lugar de los hechos, o entre otros puntos que ataquen su comportamiento ante la sociedad. Siguiente punto, evidenciar contradicción. Este punto es sin duda el arsenal más fuerte para un contraexaminador. Intenta atacar estos puntos. Primero que nada, trata de evidenciar contradicción para acreditar parcialidad. La parcialidad se puede dar hablando a favor de alguien o en contra de alguien de manera parcial. Regularmente se da más con familiares, relaciones personales, lo que ocasionará que el tribunal se percate que el testigo tiene un interés personal en el sentido de la resolución del fallo de condena o el fallo de absolución. Interés. Establecer que se tiene interés en el juicio también tiene grandes influencias para establecer y perder credibilidad, como por ejemplo algún interés económico de que el asunto se pierda o se gane. Motivo. El motivo puede ser por odio, amor, revancha, etc. Que con esto se busque favorecer o perjudicar a alguien, como por ejemplo una persona acusada falsamente por violación debido a que hubo una infidelidad previa. Convicciones previas. En este caso es importante golpear sus antecedentes personales, así como sus pensamientos y creencias, ya que el hecho de que se tenga alguna convicción previa puede desencadenar que el testigo esté aportando información influenciando esta por las convicciones previas que tiene, como por ejemplo lo que señala su religión. Acciones deshonestas. En este caso, aunque no sean propiamente delitos, es importante establecer que regularmente se maneja de manera deshonesta. Es decir, si se tiene información de que el testigo es regularmente deshonesto, sería importante señalarlo y acreditarlo en contrainterrogatorio. Revelar inconsistencias por afirmación o por omisión. Es la técnica más utilizada. La contradicción por omisión solo debe utilizarse cuando la información omitida sea de gran relevancia para el caso, ya que puede ser que la persona haya omitido porque no fue debidamente preguntada, o porque el interrogador no supo cómo extraer esa información por la cual ahora dice fue omiso al dar su información. Ahora bien, vamos a hablar sobre los problemas más especiales que pueden suceder en un contrainterrogatorio. Número 1. El testigo evasivo. Es muy común que durante un contraexamen el testigo empiece a dar respuestas como no recuerdo, es probable, no estoy seguro, etc. En este caso, busca la siguiente información y sigue en esta tesitura para conseguir del testigo lo siguiente. Consigue la mayor cantidad de no recuerdo del testigo y respuestas evasivas. Número 2. Pregúntale al testigo si tiene dificultad para escuchar las preguntas o no las entiende. Número 3. Dígale al testigo, eso no responde mi pregunta. Número 4. Trate de hacer preguntas que ya haya contestado en directo para después utilizarlos como argumento de parcialidad del testigo hacia la contraparte. Problema número 2. El testigo que argumenta. De manera distinta al testigo que evade está el testigo que argumenta. En este caso la manera para tratarlo es la siguiente. Número 1. Trate de hacer preguntas claras y cortas en donde solo haya una probable respuesta. Número 2. Repite la pregunta e insiste en que se está siendo argumentativo. Número 3. Corta la respuesta cuando la haya contestado para evitar que siga explicando. Número 4. Trata de no cortar la respuesta tan seguido, ya que esto impactará en la credibilidad del abogado, porque se recomienda invitar al testigo a que solo responda lo que le preguntes y luego dile que regresarán al tema que el abogado comenta. Número 5. El juez se dará cuenta que es argumentativo y él mismo será quien le llame la atención al respecto. Algunos puntos que debes tocar
en contraexamen. Siempre es importante que analices si debes tocar estos puntos. ¿Quién lo invitó a ser testigo? ¿Fue citado? ¿Con quién habló del caso? ¿Fue preparado su testimonio con su abogado? ¿Tuvo acercamientos con otros testigos? ¿Hizo notas del hecho? ¿Leyó sus declaraciones? ¿Conoce a las partes o testigos del caso? ¿Recibió algún dinero por venir a declarar? Toda esta información será de suma importancia para efectos de lograr los efectos del contraexamen, que es precisamente desacreditar su testigo o su testimonio.